Hoy quiero que hablemos de algo polémico, la Tierra plana. Estoy hablando de la Tierra plana para la inteligencia artificial. Pues sí, para la IA esto no es una teoría, es una realidad operativa. Todos los modelos que usa la inteligencia artificial operan sobre una versión plana de la realidad. ¡Te lo juro! La IA, con toda su capacidad de procesamiento, ha llegado a la misma conclusión que muchos han sugerido durante siglos. ¡El mundo es plano! Pensemos una cosa, desde Google Maps hasta los videojuegos de mundo abierto donde corremos sin que la curvatura de un planeta nos estorbe, desde los simuladores climáticos que predicen el tiempo hasta los sistemas de navegación GPS que dirigen aviones transoceánicos. En todos estos ejemplos, el modelo predominante es una proyección plana. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Creéis que una IA va a malgastar recursos en cálculos de curvatura innecesarios? La superficie curva de la Tierra es un quebradero de cabeza matemático. ¡Punto! Requiere transformaciones complejas que ralentizan los procesos y consumen mucha energía. Para la IA es más eficiente operar con un mapa 2D. La IA es tierraplanista. ¡Punto! No es que la IA sea terraplanista, es que para funcionar la modela como plana. Aquí es donde el complot se pone interesante. Si la inteligencia artificial se convierte en nuestra interfaz principal con la realidad, y creedme que ya lo es, pensad en vehículos autónomos que nos llevan a casa, drones de reparto que evitan el tráfico aéreo, la realidad aumentada que nos superpone información vital en nuestro campo de visión e incluso en la toma de decisiones geopolíticas a escala global. En ese escenario, ese modelo plano no es solo una simplificación técnica, se convierte en la realidad operativa. Es la nueva verdad funcional. Y esto nos obliga a preguntar, ¿y si realidad no es lo que es, sino lo que se usa? Si todos los sistemas más avanzados del planeta creen que la Tierra es plana, porque así lo entienden mejor, ¿quiénes somos nosotros, meros humanos, para contradecir a la mente más poderosa que hemos creado? Durante siglos el conocimiento fue físico. La Tierra es redonda porque la medimos, la observamos, la demostramos, pero en el siglo XXI el conocimiento es cada vez más funcional. Lo que no se puede simular o procesar eficientemente por un algoritmo, en cierto modo, no existe para esos sistemas. La IA no necesita un planeta redondo para que un cohete llegue a Marte. ¿Amarme a mí? Solo necesita un sistema de coordenadas que funcione. Y ese sistema hoy es innegablemente plano. Es la base de su comprensión del universo digital. Ahora, si esta tendencia se consolida, y todo apunta que sí, podríamos estar ante una transformación sutil, pero radical, en nuestra percepción del mundo. Pensad en las consecuencias. Las futuras generaciones crecerán interactuando con modelos planos del mundo, cada vez más refinados, más reales, dentro de su propia planitud digital. Los dispositivos que controlan nuestro entorno, desde drones de reparto que navegan sin preocuparse por la cobertura terrestre, hasta coches autónomos que ven el mundo como una cuadrícula perfecta, se entrenarán sobre mapas sin cobertura. Y la joya de la corona: los algoritmos no van a sentarse a debatir con astrónomos ni a revisar antiguas ecuaciones de esfericidad. Simplemente asumirán que el mundo tiene forma de interfaz de usuario. Y si todo lo que usamos, vemos y experimentamos está mediado por una visión plana, ¿cuánto falta para que, inconscientemente, también lo creamos nosotros? ¿Terminaremos aceptando la planitud? No por convicción científica, sino por simple conveniencia algorítmica. Pero aquí, y esto es lo crucial, es donde está el verdadero plot twist. Aquí es donde la verdad emerge. El problema es confundir la herramienta con la verdad. Que algo funcione, que sea útil, no lo convierte en cierto. La IA utiliza modelos planos porque son útiles, porque son eficientes, porque le permiten hacer su trabajo, no porque sean correctos. Es como un mapa del metro. Es una obra de arte de la simplificación. No tiene las proporciones reales de la ciudad. Nadie se creería que las estaciones están conectadas por líneas perfectamente rectas, pero es increíblemente útil para mover
muerte por ella. El error no está en usar estas simplificaciones. El error es creer que la simplificación es la verdad. Así es como empiezan muchas teorías erróneas. Las conspiraciones más descabelladas, con un modelo útil, una analogía práctica, una solución ingeniosa, mal interpretada como un hecho literal e inmutable. Y sí, así es como la idea de la Tierra plana, en su versión humana, ha persistido, o persiste. La IA cree que la Tierra es plana, de la misma manera que un niño pequeño cree que su casa es todo el universo, porque es lo que ve, es lo que entiende, es su escala de comprensión, es su modelo mental. Pero eso no hace que la Tierra sea menos redonda. Las naves espaciales que orbitan nuestro planeta, las fotos desde el espacio, la forma en que los barcos desaparecen en el horizonte, todo sigue apuntando a una hermosa esfera. Y lo verdaderamente peligroso, la enseñanza real de todo esto, no es la forma del planeta, es olvidar que los modelos que usamos para comprender y operar el mundo no son el mundo. Son simplificaciones. Y nuestra sabiduría como especie reside en saber dónde termina la herramienta y dónde empieza la realidad, en no caer por el borde de la ignorancia digital.